La carretera de los lamentos. La niebla se arrastraba sobre la carretera federal, 45 como dedos espectrales, buscando algo que atrapar. Eran las 3 de la madrugada, y Roberto Méndez llevaba 18 horas al volante de su tráiler, cargado con mercancía hacia Chihuahua. Sus ojos ardían de cansancio, pero necesitaba llegar antes del amanecer. La radio había dejado de funcionar kilómetros atrás, dejándolo solo con el ronroneo del motor y el silbido del viento contra la cabina. Roberto conocía bien esa ruta. La había recorrido cientos de veces en sus 20 años como camionero, pero esa noche algo se sentía diferente. Un letrero oxidado apareció en el haz de sus faros. San Miguel del Río, 15 km. Roberto sintió un escalofrío. Ese pueblo tenía mala fama entre los camioneros. Había historias, leyendas que se contaban en las paradas de descanso, siempre en voz baja, siempre acompañadas de miradas nerviosas. Historias sobre camioneros que nunca llegaron a su destino. Roberto sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos. Eran solo cuentos para asustar a los novatos. Él no creía en esas tonterías. Aumentó la velocidad, ansioso por dejar atrás esa zona. Entonces la vio, una figura de blanco al costado del camino, casi invisible entre la niebla, una mujer. Roberto pisó el freno instintivamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hacía alguien ahí, en medio de la nada? A estas horas, la mujer permanecía inmóvil, dándole la espalda. Su largo vestido blanco ondeaba suavemente, aunque no había viento. El cabello negro le caía hasta la cintura, lacio y húmedo, como si acabara de salir del agua. Roberto vaciló. Su instinto le gritaba que siguiera adelante, que no se detuviera, pero su conciencia le recordaba las veces que otros camioneros lo habían ayudado cuando él lo necesitaba. No podía dejar a alguien abandonado en la carretera. Detuvo el tráiler completamente y bajó la ventanilla. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» La mujer no se movió. Ann no respondió, solo ese vestido blanco, meciéndose en una brisa que Roberto no podía sentir. «Señora», nada. Roberto sintió que el sudor comenzaba a correrle por la espalda a pesar del frío de la noche. Algo no estaba bien. Debía irse en jam, pero justo cuando iba a cerrar la ventanilla y pisar el acelerador, la mujer giró la cabeza. Lo que Roberto vio lo dejó paralizado de horror. El rostro de la mujer era pálido como la muerte, con los ojos completamente negros, cuencas vacías que parecían pozos sin fondo. Su boca se abrió en un grito silencioso, revelando dientes podridos. Y entonces, ese silencio se rompió en un lamento, un llanto tan desgarrador, tan lleno de angustia y dolor, que Roberto sintió que su alma se congelaba. «Ja, ja, ja. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?» La llorona. Roberto pisó el acelerador con toda su fuerza. Los neumáticos chirriaron mientras el tráiler se lanzaba hacia adelante. Su respiración era irregular. Su corazón martillaba en su pecho. Eso no podía ser real. No podía ser. Miró por el espejo retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía, envuelta en niebla. Comenzó a reír nerviosamente. Solo había sido el cansancio, una alucinación provocada por demasiadas horas sin dormir. Eso era todo. Entonces la vio de nuevo. Esta vez estaba en medio de la carretera, directamente frente a él, a solo 50 metros, materializada de la nada. Roberto gritó y giró el volante bruscamente. El tráiler se sacudió violentamente. Las llantas rechinaron. La carga se desplazó. Logró esquivarla por centímetros, sintiendo el tráiler balancearse peligrosamente cerca de volcar. Cuando finalmente recuperó el control, estaba temblando. Miró por todos los espejos. Revisó cada ángulo. Nada. La carretera estaba desierta. Solo fue una ilusión, se dijo a sí mismo. Solo una ilusión, Ann. Pero entonces escuchó algo que hizo que su sangre se helara en un rasguño, lento y deliberado. Provenía del techo de la cabina res, como uñas arrastrándose sobre el metal.
No, 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 susurró Roberto, acelerando aún más. El rasguño continuó, moviéndose de adelante hacia atrás sobre el techo. Algo estaba ahí arriba. Algo se estaba arrastrando sobre su tráiler. Y entonces cayó frente al parabrisas. La Llorona colgaba boca abajo, su rostro presionado contra el vidrio. Esos ojos vacíos clavados en Roberto. Su boca se abrió imposiblemente grande, revelando una oscuridad que parecía no tener fin. ¿Dónde están mis hijos? ¿Los has visto? ¿Dónde están mis hijos? Roberto perdió el control. El tráiler se salió de la carretera, chocando contra los matorrales, derrapando sobre la tierra suelta. Giró y giró el volante desesperadamente, mientras la aparición permanecía pegada al parabrisas, sin moverse, sin caer, solo mirándolo con esos ojos de abismo. El tráiler finalmente se detuvo con un estruendo violento contra un árbol. El impacto lanzó a Roberto contra el volante, dejándolo aturdido y sangrando. Cuando levantó la cabeza, mareado, la aparición había desaparecido. Todo estaba en silencio. Roberto jadeó, tocándose la frente donde sentía sangre caliente. Tenía que salir de ahí, tenía que pedir ayuda. Con manos temblorosas, buscó su celular, sin señal. Por supuesto que no había señal. Un golpe en la puerta de la cabina lo hizo saltar. Antoc, entoc, entoc. Por favor, dijo una voz de mujer del otro lado. Necesito ayuda. Mi auto se descompuso. Era una voz normal, humana, asustada. Roberto miró por la ventanilla. Había una mujer ahí, pero esta vez se veía normal y joven, con ropa moderna, cabello recogido. Tenía el celular en la mano. Por favor, señor, ¿puede llamar a una grúa? Mi teléfono no tiene señal aquí. Roberto vaciló. ¿Era real o era otra trampa? Yo tampoco tengo señal, respondió, sin abrir la puerta. ¿Puede llevarme al pueblo más cercano entonces? No puedo quedarme aquí sola. Algo en esa petición hizo que los instintos de Roberto se dispararan. Recordó las historias. Los camioneros que desaparecían en esta ruta siempre era lo mismo. Se detenían a ayudar a alguien y nunca llegaban a su destino. Lo siento, no puedo, dijo, encendiendo el motor. Para su alivio, el tráiler arrancó. La expresión de la mujer cambió instantáneamente. La preocupación se transformó en furia. Tú también tienes hijos, ¿verdad, Roberto? Roberto se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo? ¿Tu hijo? Carlito San. Tiene 8 años. Le gusta el fútbol. La voz de la mujer se volvió más grave, más fría. ¿Y tu hija? Marisola, 12 años. Se parece tanto a ti. El terror absoluto se apoderó de Roberto. No te atrevas, gruñó. La mujer sonrió, y esa sonrisa se ensanchó más y más, hasta que su rostro se distorsionó en algo inhumano. Su piel se volvió pálida. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos negros. Tú tienes a tus hijos, Roberto. Yo perdí a los míos. No es justo, no es justo. Roberto pisó el acelerador con toda su fuerza. El tráiler se sacudió hacia adelante, arrancándose del árbol con un crujido metálico. Miró por el espejo retrovisor y vio a la aparición transformándose completamente en la Llorona. Su vestido blanco flotando mientras levantaba los brazos hacia el cielo y soltaba ese lamento desgarrador. ¡Ah! 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 Y mis hijos. Roberto condujo como nunca antes lo había hecho. El tráiler dañado se quejaba y crujía, pero él no se detuvo. Pasó de vuelta a la carretera, derrapando sobre la grava, y aceleró hasta que el motor rugió. No podía mirar atrás. Si miraba atrás, sabía que la vería siguiéndolo. Los kilómetros pasaron en una confusión borrosa de terror y adrenalina. Roberto conducía sin pensar, solo enfocándose en alejarse, en llegar a algún lugar con gente, con luz, con vida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio luces adelante, una gasolinera. Roberto casi lloró de alivio. Mientras entraba al estacionamiento iluminado, había otros 2 tráilers ahí, sus conductores tomando café,
junto a las bombas. Roberto detuvo su vehículo y salió con piernas temblorosas. Uno de los camioneros, un hombre mayo R, con bigote gris, lo miró con preocupación. «Oye, compadre, ¿estás bien? Te ves terrible. La carretera», jadeó Roberto. La vi a la Llorona. El rostro del hombre mayo R se puso serio. El otro camionero, más joven, dejó de beber su café. «¿Dónde?», preguntó. «El mayo R. Cerca de San Miguel del Río. Intentó hacer que me detuvieran. Me persiguió». Los dos camioneros intercambiaron una mirada grave. «Tuviste suerte», dijo el mayo R. «Mucha suerte. ¿Qué quieres decir?». El camionero mayo R señaló hacia la pared de la gasolinera, donde había fotos clavadas. Fotos de camioneros. Debajo de cada foto, un nombre y una fecha. «Todos desaparecieron en esa misma ruta», explicó. «Algunos hace años, otros hace meses. El último fue hace 2 semanas. Encontraron su tráiler abandonado al costado de la carretera, pero a él nunca lo encontraron». Roberto sintió que sus rodillas se debilitaban. Se acercó a las fotos, mirando rostro tras rostro de hombres que nunca volvieron a casa. «¿Por qué?», susurró. «¿Qué quiere?». «La leyenda dice que ahogó a sus propios hijos en el río hace siglos», respondió el joven. «Desde entonces, busca reemplazarlos. Busca hombres que tengan hijos, padres de familia. Los atrae con su llanto, con su apariencia inofensiva. Y cuando confían en ella», no terminó la frase, «no necesitaba hacerlo». «¿Por qué camioneros?», preguntó Roberto. «¿Por qué viajamos solos? ¿De noche? Por caminos desiertos», dijo el mayo R. «Porque a veces nadie se entera de que desaparecimos hasta días después. Y porque en esta carretera, cerca del viejo río donde dicen que sucedió la tragedia, ella es más fuerte». Roberto se dejó caer contra su tráiler, aún temblando. «Tengo que llamar a mi familia. Tengo que saber que están bien». El joven le pasó su celular. «Toma, aquí hay señal». Roberto marcó con dedos temblorosos. Después de 3 tonos, su esposa respondió, con voz somnolienta: «Roberto, ¿qué hora es?». «María». La voz de Roberto se quebró. «¿Los niños están bien? Por favor, dime que están bien». «¿Qué?». «Sí, están dormidos». «Roberto, ¿qué pasa? Suenas raro». «Solo abrázalos por mí cuando despierten». «Sí, y diles que papá los ama». Hubo una pausa. «Me estás asustando». «¿Qué pasó?». «Nada, amor, solo necesitaba escuchar tu voz». «Los amo. Llegaré a casa mañana, lo prometo». Cuando colgó, los otros camioneros lo miraban con comprensión. «No viajes solo por esa ruta de noche otra vez», aconsejó el mayo R. «Y si alguna vez ves algo raro, si escuchas ese llanto, no te detengas. Nunca te detengas». Roberto asintió. Se quedó en la gasolinera hasta el amanecer, tomando café tras café, sin atreverse a cerrar los ojos. Cuando finalmente la luz del sol comenzó a llenar el cielo, sintió que podía respirar de nuevo. Terminó su ruta con la luz del día, conduciendo más despacio de lo normal, revisando constantemente sus espejos. Cuando finalmente llegó a casa esa tarde, abrazó a sus hijos como si no los hubiera visto en años. Esa noche, mientras Carlitos y Marisol dormían, Roberto se sentó en su patio trasero, mirando las estrellas. María salió y se sentó junto a él. «¿Vas a contarme qué pasó realmente?», preguntó suavemente. Roberto la miró, viendo su rostro preocupado a la luz de la luna. «Vi algo que no debería existir», dijo finalmente. «Algo que me recordó lo frágil que es todo esto. Lo fácil que sería perderlos». María tomó su mano. «Pero no nos perdiste. Estamos aquí». Roberto asintió, apretando su mano. Pero en el fondo de su mente, aún podía escuchar ese lamento terrible. Ese llanto que parecía venir de las profundidades mismas del infierno. «Ajá, y mis hijos». Nunca volvió a tomar la ruta federal 45 de noche, y cuando otros camioneros le preguntaban por qué, solo sacudía la cabeza y les decía que buscaran otra ruta. Algunos escuchaban, otros no. Y en las paredes de las gasolineras
A lo largo de esa carretera maldita, las fotos de los desaparecidos seguían aumentando. Porque la Llorona nunca descansa, porque su búsqueda nunca termina, y porque en las noches brumosas, a lo largo de los caminos solitarios del norte de México, su llanto aún puede escucharse, arrastrándose sobre el asfalto como los dedos de la muerte. ¿Dónde están mis hijos? Una pregunta que nadie puede responder. Una pregunta que ha costado demasiadas vidas y que seguirá cobrándolas, una por una, noche tras noche, en la carretera de los lamentos. Se dice que en las noches de luna llena, si conduces por la Federal 45 y escuchas un llanto en el viento, debes acelerar y no mirar atrás, porque si te detienes, si le muestras compasión, si intentas ayudar, te convertirás en parte de la leyenda. Y nunca, nunca llegarás a casa.